¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿Y el mayor bien es pequeño? ¿Que toda la vida es sueño? Y los sueños, sueños son. Estas palabras tienen más de 400 años. Las escribió Calderón de la Barca en 1635 en una obra que se convirtió en una de las cumbres del teatro español y de la literatura universal. La vida es sueño. La historia de Segismundo, un príncipe encerrado desde su nacimiento en una torre, convencido de que es un monstruo, hasta que un día despierta en un palacio como rey. Y cuando finalmente lo devuelven a su celda y le dicen que todo fue un sueño, Segismundo se hace una pregunta que nadie ha conseguido responder de manera definitiva en casi 4 siglos. ¿Cómo puedo saber que esto que vivo ahora no es también un sueño? Probablemente te ha pasado alguna vez. Despiertas de un sueño tan coherente, tan real, que durante unos segundos no sabes dónde estás. Durante el sueño no dudabas. Todo tenía sentido. Las personas, los lugares, las conversaciones, todo encajaba perfectamente en una lógica que solo al despertar se revela como absurda. Pero mientras estabas dentro, no había fisuras. El sueño era indistinguible de la realidad. Y entonces aparece la pregunta incómoda. Si un sueño puede engañarnos tan completamente mientras lo vivimos, ¿qué garantía tenemos de que esto que llamamos vigilia no sea otro sueño del que simplemente no hemos despertado todavía? Filósofos de todas las épocas y culturas se han hecho esta pregunta, pero lo verdaderamente inquietante es que la ciencia moderna, lejos de tranquilizarnos, ha encontrado razones para tomársela muy en serio. La física, la neurociencia, la termodinámica, todas señalan hacia la misma dirección perturbadora. No tenemos forma de demostrar que esto no sea un sueño, y algunas teorías sugieren que probablemente lo sea. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. He escrito un libro para quienes atraviesan desiertos emocionales. Se llama Atravesando el desierto y lo tenéis en la descripción. Al comprarlo ayudáis a que este canal siga existiendo. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete. Si además le das like y hype al vídeo, ayudas muchísimo a que este vídeo llegue a más personas. Cuéntame en comentarios si alguna vez tuviste un sueño tan real que al despertar tardaste en saber dónde estabas. Esas experiencias pueden revelar algo profundo sobre la naturaleza de lo que llamamos realidad. Empecemos. La historia de Segismundo empieza con una profecía y una decisión terrible. Basilio, rey de Polonia, espera el nacimiento de su primer hijo, pero las estrellas le anuncian el peor augurio posible. Su hijo será un tirano, un rey cruel que sembrará destrucción y sufrimiento. La madre muere en el parto, como confirmando que este niño trae consigo la desgracia. Y Basilio, que ama a su pueblo y cree en el destino escrito en los astros, toma una decisión que define toda la obra: encerrar a su hijo recién nacido en una torre aislada del mundo, criarlo como un prisionero, como un animal, sin que sepa jamás quién es ni lo que le correspondería por derecho de nacimiento. Segismundo crece encadenado. Su único contacto humano es Clotaldo, el guardián que le trae comida y le enseña lo mínimo para sobrevivir. Nunca ha visto una ciudad, nunca ha hablado con nadie más, nunca ha conocido otra realidad que los muros de piedra de su celda. Pero es inteligente, profundamente inteligente, y se hace preguntas que resuenan con una fuerza que trasciende la ficción. ¿Qué delito cometí contra vosotros, naciendo? Si el delito mayor del hombre es haber nacido, entonces ¿por qué los pájaros, las fieras, los peces, todos tienen libertad y él no? Es un grito existencial que Calderón pone en boca de un personaje ficticio, pero que podría ser el grito de cualquier ser humano que se haya preguntado alguna vez por qué existe, por qué sufre, por qué le tocó la vida que le tocó. Lo que hace especial a Segismundo no es solo su sufrimiento, sino su lucidez. Encerrado en una torre sin acceso al mundo, sin educación formal, sin otra compañía que las cadenas y las sombras, este personaje desarrolla una capacidad de reflexión filosófica que avergonzaría a muchos hombres libres. Calderón le da los versos más profundos de toda la obra, los monólogos más devastadores, como si quisiera decirnos que hay algo en la privación, en el encierro, en la carencia absoluta, que paradójicamente puede abrir puertas que la comodidad mantiene cerradas. Cuando no tienes nada, ni siquiera la certeza de quién eres, las preguntas que te haces tocan la raíz misma de la existencia. Pero el rey Basilio envejece, y con la vejez llega la duda.
¿Y si las estrellas se equivocaban? ¿Y si el destino no está escrito? Solo hay una forma de comprobarlo: sacar a Segismundo de su torre y darle la oportunidad de gobernar. Pero Basilio es prudente, y se le ocurre un plan que es a la vez brillante y cruel: drogar a su hijo, trasladarlo dormido al palacio, dejar que despierte como rey y observar qué hace. Si gobierna con sabiduría, habrá demostrado que el destino se puede cambiar. Si gobierna con tiranía, como predijeron las estrellas, lo drogarán de nuevo, lo devolverán a su torre y le dirán que todo fue un sueño, que el palacio, la corona, el poder, nada de eso era real. Lo que hace genial esta premisa no es solo la trama, sino la trampa filosófica que esconde. Porque cuando Segismundo despierta en el palacio, experimenta la realidad del poder con la misma viveza con que antes experimentaba la realidad de la prisión. Todo le parece real. Los cortesanos que le reverencian, los sirvientes que le obedecen, la mujer que le enamora. No tiene ninguna razón para dudar de que esto sea real. Exactamente igual que no tenía ninguna razón para dudar de que su celda era real. Y cuando finalmente lo devuelven a la torre y le dicen que todo fue un sueño, Segismundo se enfrenta a un abismo que ninguna respuesta puede cerrar. Si el palacio era un sueño tan convincente que lo viví como realidad, entonces ¿cómo sé que esta celda no es también un sueño? ¿Cómo sé que cualquier cosa que experimente es real? ¿Cómo sé que no estoy siempre soñando? Y es entonces cuando Segismundo pronuncia las palabras que abren este vídeo, las palabras que llevan resonando más de 400 años sin que nadie haya podido refutarlas. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. No es un lamento, no es desesperación. Es una conclusión lógica alcanzada por alguien que ha vivido la experiencia directa de no poder distinguir el sueño de la vigilia. Segismundo no filosofa desde una biblioteca, filosofa desde la carne, desde la experiencia vivida, desde la certeza de que le engañaron una vez y de que por tanto podrían estar engañándole siempre. Hay algo extraordinario en el hecho de que Calderón de la Barca escribiera esto en el siglo XVII, en pleno siglo de oro español, cuando España era todavía un imperio y el barroco estaba en su máximo esplendor. El barroco fue una época obsesionada con la apariencia y la realidad, con lo que se ve y lo que es, con las máscaras y lo que ocultan. Todo el arte barroco está lleno de juegos de espejos, de trampantojos, de ilusiones ópticas que te hacen dudar de lo que ves. Las iglesias barrocas parecen tener cúpulas que no existen, pintadas con tal maestría que el ojo las acepta como reales, aunque el cerebro sepa que son planas. Es una época que desconfía profundamente de las apariencias, que sabe que el mundo no es lo que parece, y que encuentra en esa desconfianza una fuente inagotable de arte y de pensamiento. Calderón no escribió «La vida es sueño en el vacío», escribió en diálogo con una tradición filosófica y literaria que llevaba siglos explorando estas cuestiones. El teatro griego ya jugaba con la idea de que los dioses pueden manipular la percepción humana, de que lo que creemos real puede ser una ilusión inducida por fuerzas que no controlamos. Las 1001 noches, la tradición literaria árabe que llegó a España a través de siglos de convivencia, está llena de historias donde los personajes se mueven entre el sueño y la vigilia sin poder distinguirlos. Y la tradición mística española, desde San Juan de la Cruz hasta Santa Teresa de Jesús, hablaba de estados de conciencia alterada donde la realidad ordinaria se disolvía y algo más profundo, más real, se revelaba. Pero la pregunta que plantea Calderón no pertenece a ninguna época ni a ninguna cultura. Es una pregunta eterna, una de esas preguntas que aparecen una y otra vez a lo largo de la historia del pensamiento humano, en civilizaciones que no tenían contacto entre sí en épocas separadas por milenios, como si hubiera algo en la condición humana que inevitablemente nos lleva a dudar de la solidez de lo que percibimos, como si en algún nivel profundo supiéramos que la realidad es más frágil de lo que aparenta. Porque Calderón no fue el primero en hacerse esta pregunta. Más de 2000 años antes, en la China del siglo IV a.C., un filósofo llamado Chuanzi planteó la misma cuestión con una belleza que todavía hoy produce escalofríos. Chuanzi vivió durante el periodo de los reinos combatientes, una época de guerras constantes y fragmentación política en China, pero también una época de extraordinaria efervescencia filosófica.
Fue contemporáneo de otros grandes pensadores chinos y es considerado, junto con Laozi, uno de los padres del taoísmo, esa filosofía que busca la armonía con el flujo natural de las cosas, que desconfía de las categorías rígidas y que ve en la dualidad aparente del mundo una unidad subyacente. Zhuangzi escribió: «Una vez yo, Zhuangzi, soñé que era una mariposa. Revoloteaba de aquí para allá, era una mariposa en todos los sentidos. Era consciente solo de seguir mis fantasías como mariposa, e inconsciente de mi individualidad como ser humano. De repente desperté y ahí estaba yo. Evidentemente, Zhuangzi. Pero ahora no sé si era un hombre soñando que era una mariposa, o si ahora soy una mariposa soñando que es un hombre». Lo extraordinario de este texto no es solo la belleza de la imagen, sino la profundidad del problema que plantea. Zhuangzi no está contando una anécdota simpática sobre un sueño. Está señalando un abismo lógico que nadie ha conseguido salvar en más de 2000 años. Si la experiencia de ser una mariposa en el sueño era indistinguible de la experiencia de ser un hombre despierto, entonces no hay criterio interno para distinguir una de otra. Desde dentro de la experiencia, ambas son igual de reales. Y si no podemos distinguirlas desde dentro y no tenemos acceso a ningún punto de vista desde fuera, entonces la pregunta de cuál es real y cuál es sueño queda suspendida para siempre sin respuesta. Fíjate en la sutileza del planteamiento. Zhuangzi no dice que la vida sea un sueño, no afirma nada, simplemente observa que no puede distinguir una cosa de la otra y deja la pregunta abierta. Es una postura de humildad radical frente al misterio de la existencia. No pretende tener la respuesta. Señala que la pregunta es más profunda de lo que parece y que quizás no tenga solución. Y hay algo en esa honestidad que resulta más inquietante que cualquier afirmación categórica, porque nos deja solos con la duda, sin asidero, sin certeza a la que agarrarnos. Zhuangzi añadió algo más que resulta particularmente perturbador. Escribió: «Mientras los hombres están soñando, no perciben que es un sueño. Algunos incluso tienen un sueño dentro de un sueño, y solo cuando despiertan saben que todo fue un sueño. Y algún día habrá un gran despertar cuando sabremos que todo esto es un gran sueño. Sin embargo, los necios creen que están despiertos. Es una observación devastadora. Si dentro del sueño no sabemos que estamos soñando, si hace falta despertar para darse cuenta de que se estaba dormido, entonces no podemos usar nuestra sensación actual de estar despiertos como prueba de que efectivamente lo estamos. Porque esa misma sensación la teníamos dentro del sueño. La certeza de estar despierto es exactamente igual dentro del sueño que fuera de él. La idea del sueño dentro del sueño es especialmente vertiginosa. Si puedes soñar que despiertas y seguir soñando, entonces el acto mismo de despertar no garantiza nada. Puedes despertar una vez, 2 veces, 10 veces y seguir dentro de capas sucesivas de sueño. Es como una muñeca rusa donde cada capa te convence de que es la última, de que esta vez sí estás en la realidad, pero nunca puedes estar seguro de que no hay otra capa por debajo. Esta imagen aparecería siglos después en la película Origen de Christopher Nolan, donde los personajes se pierden en niveles sucesivos de sueños dentro de sueños, cada uno con sus propias reglas y su propia percepción del tiempo, sin saber ya cuál es la realidad base. Esta pregunta viajó a través de los siglos y las culturas hasta llegar a Europa, donde encontró su expresión más rigurosa y sistemática en la obra de René Descartes. Descartes es uno de los padres de la filosofía moderna, un pensador que decidió empezar de cero, olvidar todo lo que creía saber y construir un edificio de conocimiento completamente nuevo, basado únicamente en lo que pudiera demostrar con certeza absoluta. Su herramienta fue la duda. No la duda casual que todos experimentamos a veces, sino una duda radical, sistemática, llevada hasta sus últimas consecuencias. Si algo podía ser dudado, por remota que fuera la posibilidad de que fuera falso, Descartes lo descartaba, lo llamó la duda metódica, y su objetivo era encontrar algo, aunque fuera una sola cosa, que resistiera todos los ataques de la duda más extrema. Descartes no dudaba por gusto ni por capricho. Tenía un proyecto ambicioso, quizás el más ambicioso de toda la historia de la filosofía. Quería construir lo que llamó una tesis universalis, un árbol de conocimiento definitivo, donde la raíz fuera la metafísica, el tronco la física y las ramas todas las demás ciencias. Pero para construir algo así necesitaba cimientos absolutamente sólidos, y eso significaba examinar todo lo que creía saber y quedarse solo con lo que fuera imposible dudar. Todo lo demás, por convincente que pareciera,
debía ser descartado como potencialmente falso. Lo primero que cayó bajo el hacha de la duda cartesiana fueron los sentidos. Descartes observó que los sentidos nos engañan con frecuencia. Vemos espejismos en el desierto, sentimos frío cuando tenemos fiebre aunque la habitación esté caliente, escuchamos voces donde solo hay viento, un palo recto parece doblado cuando lo introduces en el agua, los colores cambian dependiendo de la luz, el tamaño de los objetos varía con la distancia. Descartes enumeró ejemplo tras ejemplo de situaciones donde los sentidos nos dan información falsa sobre el mundo, y llegó a una conclusión radical: si los sentidos nos engañan a veces, no tenemos garantía de que no nos engañen siempre. Dado que los sentidos algunas veces nos engañan, escribió, decidí suponer que ninguna cosa era tal como nos la representan los sentidos. Esta desconfianza en los sentidos no era nueva, ya los griegos antiguos habían señalado que la percepción sensorial no es fiable. Parménides distinguía entre el camino de la verdad y el camino de la opinión, argumentando que los sentidos nos dan solo opiniones, apariencias, no la verdad de las cosas. Demócrito, el padre del atomismo, sostenía que los colores, los sabores, el calor y el frío no existen en las cosas mismas, sino solo en nuestra percepción. Platón, con su alegoría de la caverna, pintó el cuadro más famoso de esta desconfianza: prisioneros encadenados que confunden sombras con realidad porque nunca han visto otra cosa. Imagina a un grupo de personas encadenadas desde el nacimiento en una cueva oscura de cara a una pared. Detrás de ellos hay un fuego, y entre el fuego y los prisioneros pasan figuras que proyectan sombras en la pared. Los prisioneros, que nunca han visto otra cosa, creen que las sombras son la realidad. No saben que son solo proyecciones, reflejos distorsionados de algo que no pueden ver. Si uno de ellos fuera liberado y sacado a la luz del sol, primero quedaría cegado, luego empezaría a ver la realidad tal como es, y cuando volviera a la caverna a contárselo a los demás, no le creerían. Pensarían que está loco. Incluso podrían intentar matarlo por desafiar la única realidad que conocen. La caverna de Platón resuena directamente con la torre de Segismundo. Ambos son prisioneros. Ambos solo conocen una realidad limitada. Ambos son sacados de su encierro y confrontados con algo que contradice todo lo que creían saber. Y ambos se enfrentan a la misma pregunta imposible: ¿cuál de las dos experiencias es la real? Pero Descartes fue más lejos que los griegos. No se conformó con dudar de los sentidos. Incluso si desconfiamos de los sentidos, nos queda la razón, el pensamiento lógico. 2 más 2 son 4. Un triángulo tiene 3 lados. Estas verdades parecen indudables, independientes de los sentidos, verdades que serían ciertas aunque estuviéramos soñando. Pero Descartes se preguntó: ¿si existe un genio maligno, un ser todopoderoso y engañador, que me hace creer que 2 más 2 son 4 cuando en realidad no lo son? ¿Y si toda mi capacidad de razonamiento está siendo manipulada por una fuerza que me engaña deliberadamente? Suena extremo, suena paranoico, pero Descartes no buscaba respuestas cómodas. Buscaba certeza absoluta. Y si no podía descartar la posibilidad del genio maligno, entonces tampoco podía confiar completamente en la razón. El genio maligno de Descartes es un concepto que ha demostrado ser extraordinariamente fértil a lo largo de los siglos. No porque nadie crea literalmente en un demonio engañador, sino porque representa cualquier fuerza que pudiera estar manipulando nuestra percepción de la realidad sin que lo supiéramos. En el siglo XX, este concepto reapareció bajo la forma del cerebro en una cubeta. Imagina que un científico loco ha extraído tu cerebro de tu cuerpo, lo ha puesto en una cubeta con nutrientes y lo ha conectado a un ordenador que le envía exactamente los mismos estímulos eléctricos que recibiría si tuviera un cuerpo y viviera en el mundo real. Ese cerebro experimentaría una vida completa, con sensaciones, emociones, relaciones, todo igual que la vida que tú crees estar viviendo ahora, y no tendría forma de saber que es solo un cerebro en una cubeta. Su experiencia sería idéntica a la de una persona con cuerpo viviendo en el mundo real. Y el tercer argumento de la duda cartesiana es precisamente el que nos ocupa: los sueños. Descartes escribió que no podía encontrar ningún criterio fiable para distinguir el sueño de la vigilia. Cuando soñamos, todo nos parece real. Los objetos tienen solidez, las personas hablan con coherencia, el tiempo transcurre de manera aparentemente normal. Solo al despertar descubrimos que nada de aquello era real. Pero si el sueño puede producir una réplica tan perfecta de la realidad que no podemos distinguirla mientras estamos dentro, ¿qué nos garantiza que lo que llamamos vigilia no sea simplemente otro sueño del que todavía no hemos despertado?
Descartes llegó a un punto de duda tan radical que prácticamente todo lo que creía saber quedó demolido. Los sentidos, engañosos, la razón, potencialmente manipulada, la realidad exterior, indistinguible de un sueño. No quedaba nada en pie, nada excepto una cosa, una única certeza que sobrevivía a todas las dudas. Si estoy dudando, estoy pensando, y si estoy pensando, existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Este es el punto firme de Descartes, la roca sobre la que intentó reconstruir todo el edificio del conocimiento. Puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que dudo. Puedo soñar que el mundo exterior no existe, pero no puedo soñar que no existo yo, el que sueña. Es un argumento elegante, casi hermoso en su simplicidad. Pero, ¿es realmente tan sólido como parece? Filósofos posteriores han cuestionado incluso esta certeza cartesiana. ¿Requiere el pensamiento un pensador? ¿No podría haber pensamiento sin alguien que piense? Nietzsche argumentó que decir yo pienso ya presupone la existencia de un yo, lo cual es precisamente lo que se está intentando demostrar. Es como decir llueve y asumir que hay un sujeto que llueve. Quizás solo hay pensamiento, sin nadie detrás. Quizás incluso la sensación de ser alguien es parte del sueño. El budismo lleva siglos sugiriendo exactamente esto, que el yo es una ilusión, una construcción mental que no corresponde a nada real, una historia que la mente se cuenta a sí misma para dar coherencia a un flujo de experiencias que en realidad no tiene centro ni propietario. Un siglo después de Descartes, otro filósofo llevó estas ideas todavía más lejos. George Berkeley, obispo irlandés y uno de los grandes representantes del empirismo británico, llegó a una conclusión que todavía hoy resulta vertiginosa. La materia no existe. Nada existe fuera de la percepción. Su famosa fórmula, esse est percipi, ser es ser percibido, significa exactamente lo que dice. Si algo no es percibido, no existe. No es que exista, pero no lo veamos. Es que literalmente no está ahí. Berkeley argumentaba así. Todo lo que conocemos del mundo lo conocemos a través de nuestras percepciones. Colores, sonidos, texturas, olores, todos son experiencias que ocurren en nuestra mente. Nunca accedemos al mundo directamente, sino siempre a través del filtro de nuestros sentidos y nuestra mente. Pero si todo lo que conocemos son nuestras percepciones, ¿qué razón tenemos para suponer que hay algo ahí fuera que las causa? ¿Hace ruido un árbol que cae en el bosque si nadie lo oye? Para Berkeley, la respuesta es no. No solo no hace ruido, sino que el árbol mismo no existe si nadie lo percibe. Esto suena a locura, pero Berkeley tenía un argumento sólido que resulta difícil de refutar. Nunca podemos salir de nuestra mente para comprobar si hay un mundo exterior. Todo lo que hacemos, incluido el acto de comprobar, ocurre dentro de nuestra experiencia subjetiva. Es como intentar ver tus propios ojos sin un espejo. Puedes ver a través de ellos, pero nunca puedes verlos directamente. Del mismo modo, puedes experimentar la realidad a través de tu mente, pero nunca puedes salir de tu mente para ver la realidad tal como es en sí misma, si es que hay tal cosa. Berkeley escribió algo que conecta directamente con lo que estamos explorando. Dijo: en los sueños o la locura no hay necesidad de cosas externas a la mente. ¿Sería posible que recibiéramos todas las ideas que ahora poseemos, aunque no existiesen cuerpos externos que se asemejasen a ellas? Es decir, todo lo que experimentas, absolutamente todo, podría ser generado internamente por tu propia mente sin que existiera nada fuera de ella, y no tendrías forma de saberlo, porque la experiencia sería exactamente la misma. Berkeley resolvía el problema apelando a Dios. Si las cosas siguen existiendo cuando nadie humano las percibe, es porque Dios siempre las está percibiendo. Dios es el observador permanente que garantiza la continuidad del mundo. Es una solución teológica que probablemente no satisfaga a muchos hoy en día, pero el problema que Berkeley identificó sigue vigente independientemente de la solución que propuso. No tenemos acceso directo al mundo exterior. Todo lo que tenemos son experiencias mentales, y desde dentro de esas experiencias no hay forma de determinar si corresponden a algo real fuera de la mente o si son, como sugería Calderón, como sugería Zhuangzi, como sugería Descartes, un sueño extraordinariamente convincente. Lo fascinante es esta convergencia entre pensadores tan distintos, separados por milenios y océanos. Un dramaturgo español del barroco, un filósofo chino del período de los reinos combatientes, un matemático francés del Renacimiento, un obispo irlandés de la Ilustración.
todos llegando a la misma conclusión inquietante. No podemos estar seguros de que esto sea real. No tenemos pruebas, no tenemos criterios fiables. Lo único que tenemos es la experiencia, y la experiencia es exactamente igual en el sueño que en la vigilia. Esto no es una coincidencia cultural, es algo que parece estar inscrito en la estructura misma de la conciencia humana, la incapacidad de verificar desde dentro si lo que experimentamos corresponde a algo fuera de nosotros. Hay un experimento mental que ilustra esto con claridad perturbadora. Imagina que alguien te dice que todo lo que has vivido hasta ahora ha sido un sueño y que estás a punto de despertar. Tu primera reacción sería incredulidad. Esto es demasiado real, demasiado consistente, demasiado detallado para ser un sueño. Pero luego recuerda las veces que dijiste exactamente lo mismo dentro de un sueño y estabas equivocado. La sensación de realidad no es prueba de realidad, es solo una sensación. Y las sensaciones, como Descartes demostró, pueden engañarnos. La neurociencia moderna ha descubierto algo que refuerza todavía más esta inquietud. Cuando soñamos, las mismas áreas del cerebro que procesan la percepción visual se activan como si estuviéramos viendo algo real. Las áreas emocionales se activan con la misma intensidad. Las áreas motoras se activan como si estuviéramos moviéndonos, y solo la parálisis muscular del sueño REM impide que el cuerpo ejecute los movimientos que la mente está generando. Para el cerebro, la diferencia entre percibir algo real y soñar algo es casi inexistente. Los mismos circuitos neuronales, los mismos patrones de activación, las mismas respuestas fisiológicas. El corazón se acelera igual con un susto real que con un susto soñado. Las lágrimas son igual de reales cuando lloras dormido que cuando lloras despierto. El cerebro no distingue. Y si el cerebro no distingue, ¿cómo vamos a distinguir nosotros? La filosofía llevó esta pregunta hasta sus límites conceptuales. Demostró que no hay forma lógica de probar que estamos despiertos, pero se detuvo ahí, en la demostración de la imposibilidad. Lo que vino después, lo que la ciencia moderna descubrió en los siglos siguientes, no solo confirmó esta imposibilidad, sino que añadió capas adicionales de inquietud, porque la física encontró razones independientes, razones que no tienen nada que ver con la filosofía ni con la reflexión sobre los sueños, para sospechar que la realidad tal como la percibimos podría no ser lo que parece. Newton descubrió leyes que parecían explicarlo todo y que, llevadas a sus últimas consecuencias, eliminaban la libertad humana. Einstein demostró que el tiempo no es lo que creemos y que el futuro ya existe. La termodinámica reveló que la existencia misma del universo ordenado es tan improbable que quizás la explicación más sencilla sea que no existe realmente. Y la mecánica cuántica descubrió que la materia, en su nivel más fundamental, no se comporta como algo sólido y real, sino como algo borroso, indefinido, que solo se concreta cuando alguien lo observa. La filosofía nos quitó la certeza de que esto sea real. La ciencia está empezando a explicarnos por qué quizás no lo sea. Hasta ahora hemos explorado la pregunta de si la vida podría ser un sueño desde la filosofía. Desde Calderón hasta Descartes, desde Zhuangzi hasta Berkeley, los filósofos identificaron un problema que no pudieron resolver. No hay forma de demostrar desde dentro de la experiencia que la experiencia corresponde a algo real fuera de ella. Pero la filosofía trabaja con conceptos, con argumentos, con el pensamiento puro. La ciencia trabaja con otra cosa, con la estructura misma de la realidad, con las leyes que gobiernan la materia y la energía, con los fundamentos del universo físico. Y lo que la ciencia ha descubierto en los últimos siglos no solo no resuelve el problema planteado por los filósofos, sino que lo agrava de maneras que ellos no podían haber imaginado. Para entender por qué, necesitamos empezar por un hombre que cambió para siempre nuestra forma de entender el universo: Isaac Newton. La mayoría lo conoce como el de la manzana que cae, el de las 3 leyes del movimiento, el de la gravitación universal. Algunos saben que también fue un matemático extraordinario que inventó el cálculo integral y diferencial. Pero muy pocos saben que Newton fue también un filósofo profundo, alguien que antes de escribir una sola ley física se sentó a pensar qué tipo de escenario necesitaban esas leyes para funcionar. Antes de establecer las reglas del juego, Newton diseñó el tablero. Y el tablero que Newton diseñó era esto: el espacio es como un teatro vacío, un escenario inerte donde las cosas suceden, pero que no participa en lo que sucede. Existe independientemente de la materia que contiene,
como un recipiente existe independientemente del líquido que le echas dentro. Y el tiempo es absoluto, universal, igual para todos. Fluye en una sola dirección, del pasado al futuro, como un río que nunca se detiene ni cambia de velocidad. Este río temporal es el mismo para ti, para mí, para una estrella a 1000 millones de años luz. Todo el universo comparte el mismo reloj. Sobre este tablero, Newton descubrió algo extraordinario. Descubrió que cuando dos objetos interactúan, se reparten el movimiento de una manera perfectamente predecible que depende de sus masas. Esto es, en esencia, lo que dicen sus 3 leyes del movimiento. Son reglas simples, casi absurdamente simples, pero su poder es inmenso, porque con estas 3 reglas puedes predecir exactamente qué ocurrirá cuando dos objetos chocan. Sabes hacia dónde irá cada uno, a qué velocidad, en qué dirección, con precisión absoluta, sin incertidumbre, sin margen de error, y lo que funciona para 2 objetos funciona para 3, o para 4, o para 48, o para cualquier número que quieras. Si conoces la posición y la velocidad de todos los objetos en un momento dado, puedes calcular sus posiciones y velocidades en cualquier momento futuro. También en cualquier momento pasado. Las leyes de Newton funcionan igual hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Es como tener una máquina que puede rebobinar y avanzar la película del universo a voluntad, siempre que tengas los datos iniciales. Esto es lo que hace posible, por ejemplo, enviar un cohete a la Luna con precisión milimétrica, o predecir un eclipse solar con siglos de antelación, o calcular la trayectoria de un cometa que no volverá a pasar por aquí en 76 años. Las leyes de Newton funcionan extraordinariamente bien, y esa es precisamente la razón por la que sus implicaciones filosóficas son tan perturbadoras. Porque si lo piensas detenidamente, si llevas las leyes de Newton hasta sus últimas consecuencias lógicas, llegas a un lugar muy incómodo. Hemos dicho que si conoces la posición y velocidad de todos los objetos de un sistema, puedes predecir todo lo que va a pasar. Pero ¿qué es el universo sino un sistema? Un sistema enorme, con una cantidad inimaginable de partículas, pero un sistema al fin y al cabo. Y si las leyes de Newton se aplican a todas las partículas del universo, entonces, en principio, conociendo las posiciones y velocidades de todas las partículas en un instante dado, podrías predecir todo lo que va a ocurrir en el universo para siempre, y retrodecir todo lo que ocurrió antes. Todo, absolutamente todo. Dónde se formará cada estrella, dónde aparecerá cada planeta, cuándo lloverá en Madrid un martes de noviembre dentro de 3000 años, cuándo se extinguirá la última especie en la Tierra. Pero no solo eso. Si los seres humanos estamos hechos de partículas, y esas partículas siguen las leyes de Newton igual que cualquier otra partícula del universo, entonces también podrías predecir el comportamiento humano. ¿Cuándo levantarás el brazo? ¿Cuándo te dolerá la cabeza? ¿Cuándo te enamorarás? ¿Cuándo discutirás con alguien? ¿Qué decidirás en cada encrucijada de tu vida? Todo, absolutamente todo, estaría determinado desde el momento en que las primeras partículas del universo empezaron a moverse. El científico Pierre-Simon de Laplace llevó este razonamiento a su expresión más clara y más aterradora. Imaginó un ser, que hoy conocemos como el demonio de Laplace, que conociera la posición y velocidad de todas las partículas del universo en un instante dado. Para este ser, escribió Laplace, nada sería incierto, y el futuro, como el pasado, estaría presente ante sus ojos. Un ser así lo sabría todo, no porque fuera omnisciente en un sentido sobrenatural, sino simplemente porque tendría todos los datos y las leyes necesarias para calcular cualquier cosa. La omnisciencia como consecuencia lógica de la física. Piénsalo un momento. Si el determinismo es correcto, si todo lo que ocurre es consecuencia inevitable de lo que ocurrió antes, entonces el libre albedrío es una ilusión. No eliges nada. Crees que eliges, sientes que eliges, pero en realidad tus decisiones son el resultado inevitable del estado anterior de todas las partículas de tu cerebro, que a su vez era el resultado inevitable del estado anterior, y así sucesivamente hasta el Big Bang. Desde el primer instante del universo, cada una de tus decisiones ya estaba determinada. No decidiste ver este vídeo. Las leyes de la física hicieron que lo vieras, igual que hacen que un planeta orbite alrededor de una estrella o que una piedra caiga al suelo. Esto es extraordinariamente difícil de aceptar. Hay algo en nosotros, algo muy profundo, muy arraigado, que se rebela contra esta idea. Todos sentimos que tenemos dominio sobre nuestras decisiones.
Sentimos que cuando elegimos entre dos opciones, realmente podríamos haber elegido cualquiera de las dos. Sentimos que somos libres, pero las leyes de Newton parecen indicar otra cosa. Parecen indicar que esa sensación de libertad es exactamente eso, una sensación, una ilusión, un truco que el cerebro se hace a sí mismo porque no puede calcular las consecuencias de todas las interacciones entre las partículas que lo componen. Es como un personaje de una novela que creyera tener libre albedrío. Desde su perspectiva dentro de la historia, toma decisiones, elige caminos, se enfrenta a dilemas. Pero nosotros, los lectores, sabemos que cada una de sus decisiones fue escrita de antemano por un autor. El personaje no podía hacer otra cosa que lo que el texto dice que hizo. Su libertad era una ilusión narrativa. ¿Y si nuestra libertad es exactamente eso? Una ilusión narrativa en un universo donde el texto ya está escrito. Ahora bien, Newton no es la última palabra. 2 siglos después de él apareció alguien que demostró que Newton estaba equivocado. No en sus leyes, que siguen funcionando extraordinariamente bien para la mayoría de los propósitos prácticos, sino en sus premisas, en ese tablero de juego que Newton había diseñado como base para sus leyes. Ese alguien fue Albert Einstein, y lo que descubrió no solo cambió la física, sino que hizo el problema del determinismo todavía más profundo y más perturbador. Einstein descubrió que el espacio no es un teatro inerte donde las cosas suceden. El espacio es dinámico, se curva, se deforma, responde a la presencia de materia y energía. La masa de una estrella curva el espacio a su alrededor, como una bola pesada curva una sábana tensa, y los objetos que se mueven por ese espacio curvado siguen las curvas, que es lo que percibimos como gravedad. La Tierra no orbita el Sol porque una fuerza invisible la atrae. Orbita el Sol porque el Sol ha curvado el espacio a su alrededor y la Tierra simplemente sigue la curvatura. No hay fuerza, hay geometría. Y el tiempo, descubrió Einstein, no es absoluto ni universal. No fluye igual para todos. La velocidad a la que pasa el tiempo depende de tu velocidad relativa y de la intensidad del campo gravitatorio donde te encuentras. Para alguien que viaja a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo pasa más despacio que para alguien que está quieto. Para alguien que está cerca de un agujero negro, el tiempo casi se detiene comparado con el de alguien que está lejos. El tiempo es personal, íntimo, propio de cada observador. Tu tiempo no es igual que mi tiempo. No hay una hora universal. Esta última consecuencia es la más perturbadora de todas. Si no hay una hora universal, si cada observador tiene su propio presente que no coincide con el de los demás, entonces la división del tiempo en pasado, presente y futuro pierde su carácter absoluto. Lo que para ti es futuro puede ser pasado para otro observador en movimiento. Lo que para ti todavía no ha ocurrido, ya ha ocurrido para alguien en otro punto del universo. No hay un momento presente compartido. No hay un instante que sea ahora para todo el universo. Einstein fue todavía más lejos. No solo descubrió que el espacio y el tiempo son diferentes de lo que Newton pensaba, sino que demostró que espacio y tiempo no son cosas separadas. Son aspectos de una sola realidad que él llamó espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo existe como un todo, como un bloque, como un ladrillo, donde todo el espacio del universo, en todos los instantes de tiempo, está contenido simultáneamente. En este bloque, el pasado no ha desaparecido y el futuro no está por venir. Ambos existen igual que existe el presente. Son regiones del bloque espacio-temporal exactamente igual de reales que la región donde creemos estar ahora. Si esto te resulta difícil de visualizar, imagina una película en una bobina de cine antigua. La película contiene todos los fotogramas, desde el primero hasta el último. Cuando proyectas la película, los fotogramas pasan uno a uno creando la ilusión de movimiento, de progresión, de tiempo que fluye. Pero la bobina misma contiene todos los fotogramas simultáneamente. El principio y el final coexisten. La película ya está rodada. Lo único que cambia es qué fotograma estás viendo en cada momento de la proyección. Según la relatividad de Einstein, el universo es como esa bobina. Todo ya está ahí. El Big Bang y el final del universo coexisten en el bloque espacio-temporal. Tu nacimiento y tu muerte coexisten. El momento en que empezaste a ver este vídeo y el momento en que dejes de verlo coexisten. Lo único que crea la ilusión de que el tiempo fluye, de que vamos del pasado al futuro, de que las cosas cambian, es nuestra perspectiva limitada.
Somos como el espectador que ve los fotogramas pasar uno a uno y cree que la película se está desarrollando en tiempo real, cuando en realidad ya está terminada. Piensa en Jack, el personaje de Titanic. Cada vez que ves la película, Jack elige bailar con Rose, elige pintarla, elige bajar al coche, elige meterse en el agua helada, y cada vez que ves la película, Jack muere. Por 1000 veces que la pongas, Jack siempre elegirá lo mismo y su destino siempre será el mismo. Jack cree que elige. Siente que elige, pero la película ya está rodada. Sus decisiones son inevitables. No son decisiones en absoluto, son escenas. Si Einstein tiene razón sobre la naturaleza del espacio-tiempo, y todo indica que sí la tiene porque sus teorías han sido confirmadas experimentalmente hasta el último decimal, entonces nosotros somos como Jack. Creemos que elegimos. Sentimos que nuestras decisiones importan, pero la película ya está rodada. El futuro ya existe. No como posibilidad, sino como realidad. Tan real como el pasado. Tan real como este momento que sientes como presente. La distinción entre lo que ya pasó y lo que va a pasar es, como dijo el propio Einstein, una ilusión obstinadamente persistente. Einstein escribió estas palabras exactas en una carta, y las circunstancias de esa carta hacen que sean todavía más impactantes. Su amigo de toda la vida, Michele Besso, el compañero que lo ayudó a desarrollar la teoría de la relatividad, acababa de morir. Einstein le escribió una última carta de despedida a la familia de Besso, y en ella dijo: «Ahora Besso ha partido de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. Gente como nosotros sabe que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente». No era un consuelo emocional, era una afirmación física. Einstein estaba diciendo, con la precisión de un científico, que la muerte de Besso no era un evento absoluto, sino solo un cambio de perspectiva. Besso seguía existiendo en el bloque espaciotemporal, en su región del tiempo, tan real como siempre. Simplemente ya no era accesible desde la perspectiva temporal de Einstein. Esta visión del universo se conoce como eternalismo o universo bloque, y es la consecuencia directa de tomarse en serio la relatividad de Einstein. En esta visión no hay un flujo del tiempo, no hay un pasado que se ha ido ni un futuro que está por venir. Todo existe eternamente en el bloque espaciotemporal. Lo que cambia es solo nuestra experiencia subjetiva de movernos a través de ese bloque, experiencia que probablemente sea una ilusión generada por nuestro cerebro para darnos la sensación de vivir en un mundo que cambia y progresa. Si combinas esto con el determinismo que ya venía de Newton, el resultado es devastador para nuestra intuición de libertad. No solo están todas nuestras decisiones determinadas por las leyes de la física, sino que además ya existen en el bloque espaciotemporal. No están por tomarse, ya están tomadas. Están ahí en su región del tiempo, tan fijas e inmutables como el pasado. La sensación de que el futuro es abierto, de que podemos elegir entre opciones, de que nuestras decisiones tienen consecuencias que podrían ser diferentes, es una ilusión generada por nuestra limitada perspectiva temporal. Ahora bien, muchas personas han buscado una salida a este determinismo, una forma de salvar el libre albedrío del aplastamiento de las leyes físicas. Y el candidato más popular para esta salvación ha sido la mecánica cuántica, la teoría que describe el comportamiento de la materia a escalas subatómicas. Porque la mecánica cuántica introdujo algo que Newton y Einstein no contemplaban: la indeterminación. A nivel cuántico, las partículas no tienen posiciones y velocidades definidas. Están en superposiciones de estados, en una especie de borrosidad fundamental que solo se resuelve cuando alguien las observa. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que es imposible conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y la velocidad de una partícula. Hay un límite fundamental a lo que podemos saber. Esto parece ofrecer una salida al determinismo. Si no podemos conocer con exactitud las posiciones y velocidades de todas las partículas, entonces el demonio de Laplace no puede existir. No porque le falte inteligencia o capacidad de cálculo, sino porque la información que necesita literalmente no existe. La naturaleza misma es indeterminada a nivel fundamental. El futuro no está completamente escrito porque hay una componente de azar irreducible en las leyes de la física. Pero aquí viene el problema. El azar no es libertad.
Si mis decisiones no están determinadas por las leyes de Newton, sino que tienen un componente aleatorio debido a la mecánica cuántica, eso no me hace libre. Me hace impredecible, que es algo muy diferente. Si elijo entre manzana y naranja y mi elección depende parcialmente de fluctuaciones cuánticas aleatorias en mis neuronas, no estoy eligiendo nada. El azar está eligiendo por mí. He pasado de ser un robot determinista a ser un robot con dados. Ninguna de las dos opciones se parece a lo que entendemos intuitivamente por libertad. Además, hay un detalle técnico importante. La función de onda que describe el comportamiento de las partículas cuánticas es ella misma perfectamente determinista. Evoluciona según la ecuación de Schrödinger de manera completamente predecible. La indeterminación aparece solo cuando la función de onda colapsa, cuando hacemos una observación, y lo que ocurre en ese colapso sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. Nadie sabe realmente qué pasa, por qué pasa, ni cómo elegir entre las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica que ofrecen explicaciones radicalmente diferentes del mismo fenómeno. Hay incluso una interpretación de la mecánica cuántica, la interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett, que elimina completamente la indeterminación. En esta interpretación, cada vez que una partícula podría hacer una cosa u otra, el universo se divide en dos ramas, una donde hizo una cosa y otra donde hizo la otra. Todas las posibilidades se realizan, pero en universos paralelos que no se comunican entre sí. Si esta interpretación es correcta, entonces la mecánica cuántica no salva el libre albedrío, sino que lo aplasta todavía más. No solo no eliges, sino que todas las versiones de ti están haciendo todas las elecciones posibles en universos paralelos. La totalidad es completamente determinista. Otros han buscado la salvación del libre albedrío en la teoría del caos. Los sistemas caóticos son extraordinariamente sensibles a las condiciones iniciales. Una diferencia minúscula en el punto de partida puede llevar a resultados completamente diferentes. El famoso efecto mariposa, donde el aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas. Pero el caos no es indeterminismo. Los sistemas caóticos son perfectamente deterministas. Siguen leyes precisas y producen resultados inevitables. Lo que pasa es que son tan sensibles a las condiciones iniciales que en la práctica resultan impredecibles, porque nunca podemos medir las condiciones iniciales con suficiente precisión. Pero la impredecibilidad práctica no es libertad. La película sigue estando rodada. Simplemente no podemos ver los fotogramas futuros porque nuestra vista no es suficientemente aguda. Así que la situación actual de la ciencia, si somos honestos, es esta. No hemos encontrado en la física ningún mecanismo que explique satisfactoriamente el libre albedrío. Newton lo eliminaba con el determinismo, Einstein lo eliminaba con el bloque espaciotemporal. La mecánica cuántica introduce azar pero no libertad. La teoría del caos introduce impredecibilidad pero no indeterminismo. Si la libertad existe, si realmente elegimos algo cuando creemos que elegimos, la explicación no está en ninguna de nuestras teorías físicas actuales. Esto no significa necesariamente que no seamos libres. Las teorías físicas actuales son incompletas. No tenemos una teoría unificada de la gravedad y la mecánica cuántica. No entendemos la naturaleza de la conciencia. No sabemos qué es la materia oscura ni la energía oscura que constituyen el 95% del universo. Es perfectamente posible que un marco teórico más completo incluya algo que nuestras teorías actuales no contemplan, algo que permita la libertad genuina. Pero por ahora, con lo que sabemos, la ciencia sugiere que la vida podría ser efectivamente como una película ya rodada, que el paso del tiempo es una ilusión, que nuestras decisiones son inevitables, que todo lo que va a ocurrir ya está ocurriendo en alguna región del bloque espaciotemporal, esperando a que nuestra conciencia llegue hasta allí para experimentarlo. Y aquí es donde esta cuestión conecta con la pregunta original de Segismundo, porque si el tiempo es una ilusión, si el futuro ya existe, si nuestras decisiones son inevitables, entonces, ¿en qué sentido la vida es más real que un sueño? En un sueño creemos que elegimos, pero no elegimos porque el sueño ya tiene su propia lógica que no controlamos. En la vida, según la física, creemos que elegimos, pero no elegimos porque las leyes del universo ya han determinado todo. En ambos casos hay una experiencia subjetiva de libertad que no corresponde a ninguna libertad real. En ambos casos hay una ilusión de presente, de flujo, de cambio, que según las mejores teorías de la física no es más que eso, una ilusión. Segismundo, en su torre,
no podía saber si su experiencia en el palacio era real o era un sueño. Nosotros, en nuestro universo, no podemos saber si nuestras decisiones son libres o están determinadas. Él vivía en la duda sobre la naturaleza de su experiencia. Nosotros vivimos en la duda sobre la naturaleza de nuestro tiempo, de nuestra libertad, de nuestra realidad. La ciencia, lejos de resolver la duda filosófica, la ha profundizado. Ha añadido argumentos que los filósofos del siglo XVII no podían imaginar. Ha demostrado que la realidad es mucho más extraña de lo que la intuición humana puede concebir. Pero lo que viene a continuación es todavía más perturbador, porque hasta ahora hemos visto que la física cuestiona la libertad y el flujo del tiempo. Lo que la termodinámica y la cosmología cuestionan va mucho más lejos. No cuestionan solo nuestra percepción del tiempo o nuestra sensación de libertad. Cuestionan la existencia misma del universo tal como lo conocemos. Cuestionan si todo esto, las estrellas, los planetas, las galaxias, tu cuerpo, tu mente, necesita existir realmente para que tengas la experiencia que estás teniendo ahora mismo. Hasta ahora, hemos visto que la filosofía no puede demostrar que esto no sea un sueño, y que la física sugiere que el tiempo, la libertad y quizás la realidad misma podrían ser ilusiones, pero lo que vamos a explorar ahora es todavía más radical, porque hay una rama de la física, la termodinámica, que plantea una posibilidad tan extrema, tan vertiginosa, que hace que todo lo anterior parezca moderado. La posibilidad de que no solo la realidad sea un sueño, sino que sea el sueño más corto imaginable, un sueño de un solo instante, un parpadeo de conciencia en medio de un océano infinito de caos. Para entender por qué, necesitamos hablar de algo que parece técnico y aburrido, pero que en realidad es una de las ideas más profundas y más perturbadoras de toda la ciencia: la entropía. La entropía es una magnitud termodinámica que mide, dicho de manera simplificada, el grado de desorden de un sistema. Si las cosas están muy organizadas, la entropía es baja. Si están dispersas, mezcladas, desordenadas, la entropía es alta. Piensa en un castillo de arena en la playa. El castillo tiene estructura, forma, organización, tiene baja entropía, pero el viento y las olas irán deshaciendo el castillo poco a poco hasta que sea un montón informe de arena indistinguible del resto de la playa. Ese montón tiene alta entropía. La arena es la misma, pero la organización se ha perdido. La estructura se ha disuelto en la uniformidad. Este proceso ocurre en todas partes, sin excepción, siempre en la misma dirección. El café caliente se enfría hasta alcanzar la temperatura de la habitación, nunca al revés. La leche que echas en el café se mezcla uniformemente, nunca se desmezcla. Un huevo se rompe y se convierte en tortilla. Nunca una tortilla se convierte espontáneamente en un huevo intacto. Una figura de Lego tiene menos entropía que sus piezas esparcidas por el suelo. Si dejas las piezas esparcidas el tiempo suficiente, nunca se ensamblarán solas en la figura original. Todos estos ejemplos son manifestaciones de la segunda ley de la termodinámica, una de las leyes más fundamentales y más implacables de toda la física. En un sistema aislado, la entropía siempre aumenta o permanece igual, nunca disminuye. Esto significa que el universo tiene una dirección. Va de lo ordenado a lo desordenado, de lo estructurado a lo uniforme, de la complejidad a la simplicidad. Las estrellas nacen, brillan y mueren. Los planetas se forman, albergan vida durante un tiempo y eventualmente se destruyen. Los organismos nacen, crecen, se deterioran y mueren. Todo lo que tiene estructura la pierde con el tiempo. Todo lo que tiene forma se disuelve en la uniformidad. Esta es la flecha del tiempo, la razón por la que el pasado se siente diferente del futuro, la razón por la que recordamos el ayer, pero no el mañana. El tiempo tiene dirección porque la entropía tiene dirección, y la dirección es siempre la misma, hacia el desorden máximo. El destino último del universo, si la segunda ley de la termodinámica se cumple indefinidamente, es lo que los físicos llaman la muerte térmica, un estado de entropía máxima donde ya no hay estructura, no hay gradientes de temperatura, no hay energía utilizable, no hay diferencia entre un punto y otro del espacio. Un universo perfectamente uniforme, perfectamente aburrido, perfectamente muerto. Sin estrellas, sin planetas, sin vida, sin nada que pueda llamarse acontecimiento. Solo una extensión infinita de partículas dispersas a la misma temperatura, sin posibilidad de que nada interesante ocurra jamás. Hasta aquí, todo esto parece sólido e incluso intuitivo. Las cosas se desordenan con el tiempo,
El universo va hacia el desorden máximo. Nada dura para siempre. Bien, pero ahora viene la pregunta que lo complica todo. Si el universo va inexorablemente hacia el desorden, ¿de dónde vino el orden que vemos ahora? Si la entropía siempre aumenta, eso significa que en el pasado la entropía era menor. Cuanto más atrás miras, más orden debía haber. Y si retrocedes lo suficiente, llegas al Big Bang, al momento inicial del universo. Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse muy raras, porque el Big Bang, según lo que sabemos, fue un estado de entropía extraordinariamente baja, un estado de orden asombroso. Todas las partículas del universo, toda la materia y toda la energía concentradas en un punto de densidad y temperatura inconcebibles, en una configuración tan específica, tan precisa, tan improbable, que resulta casi imposible de creer. Para entender lo improbable que es, necesitamos entender la relación entre entropía y probabilidad. Imagina que tienes 4 bolitas y las lanzas en una caja dividida en 2 mitades. Pueden caer en cualquier posición aleatoriamente. ¿Cuál es la distribución más probable? Que haya 2 en cada lado. Esto es más probable que las 4 caigan en un solo lado. Con 4 bolitas, la diferencia de probabilidad no es enorme. Pero si tienes 100 bolitas, la distribución más probable sigue siendo aproximadamente 50 y 50. Y la probabilidad de que las 100 caigan en el mismo lado es ridículamente pequeña. Si tienes 1.000.000 de bolitas, la probabilidad de que todas estén en el mismo lado es tan infinitesimalmente minúscula que puedes esperar durante toda la edad del universo tirándolas una y otra vez sin que eso ocurra jamás. Y aquí viene lo crucial. La distribución donde las bolitas están repartidas uniformemente es la de mayor entropía, la más probable. La distribución donde todas están en un lado es la de menor entropía, la menos probable. Cuanta más entropía, más probable es un estado. Cuanta menos entropía, menos probable. Y esta relación no es lineal, es exponencial, brutalmente exponencial. La diferencia de probabilidad entre estados que parecen muy similares, como 49 contra 51 versus 45 contra 55, puede ser astronómica. Cada pequeña desviación de la uniformidad máxima es exponencialmente menos probable que la anterior. Ahora aplica esto al universo. ¿Cuántas partículas hay en el cosmos? Aproximadamente 10 elevado a 80. Un 1 seguido de 80 ceros, una cantidad que no tiene nombre en el lenguaje cotidiano, que la mente humana ni siquiera puede empezar a imaginar. Y todas esas partículas, en el momento del Big Bang, estaban en una configuración de entropía extraordinariamente baja. Una configuración tan específica, tan precisa, tan increíblemente improbable, que la probabilidad de que ocurriera por azar es, literalmente, incalculable en cualquier sentido ordinario de la palabra. El físico Roger Penrose intentó calcular lo improbable que era el estado inicial del universo. Llegó a un número que expresó como 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Es un número tan grande que escribirlo requeriría más ceros de los que caben en el universo observable. No hay analogía que pueda transmitir lo absurdamente improbable que es. Es como si tiraras esas 10 elevado a 80 bolitas en una caja y todas cayeran formando una catedral gótica perfecta, con vitrales y gárgolas incluidas. No una vez, un número inconmensurable de veces seguidas. Esto genera una sospecha profunda. Si el estado inicial del universo era tan extraordinariamente improbable, ¿realmente ocurrió así? ¿Realmente el universo comenzó en un estado de orden tan extremo y ha ido perdiendo ese orden gradualmente hasta llegar a donde estamos hoy? Es la explicación más intuitiva, sí. Es como ver un cubito de hielo medio derretido en un charco y asumir que antes había un cubito entero que se ha ido derritiendo. Parece obvio, pero la termodinámica nos dice que hay otra posibilidad. Una posibilidad que es estadísticamente más probable, aunque sea mucho más difícil de aceptar. La otra posibilidad es esta, que el universo no empezó en un estado de orden extremo que ha ido decayendo. Que en realidad el estado normal del universo es el caos máximo, la entropía máxima, la uniformidad absoluta, y que lo que estamos experimentando ahora es una fluctuación, una desviación temporal del equilibrio, un momento de orden espontáneo que surgió del caos
y que eventualmente volverá a disolverse en él, como una ola que se forma momentáneamente en un mar en calma. No porque algo la causara deliberadamente, sino porque, dado suficiente tiempo y suficientes partículas, las fluctuaciones estadísticas hacen que ocasionalmente surjan estados de menor entropía, momentos de orden en medio del desorden eterno. Volvamos a la caja con las bolitas. Si tienes 100 bolitas repartidas uniformemente, 50 y 50, y las dejas rebotar durante suficiente tiempo, ocasionalmente se producirá una fluctuación, 45 contra 55 o incluso 40 contra 60. Estas fluctuaciones son improbables pero no imposibles, y si esperas el tiempo suficiente, cualquier fluctuación, por improbable que sea, acabará ocurriendo, incluso la de 100 contra 0, aunque tendrías que esperar un tiempo inimaginablemente largo. Aplicado al universo, esto sugiere una posibilidad escalofriante. Quizás no hubo un Big Bang en el sentido de un inicio ordenado del universo. Quizás lo que hubo fue una fluctuación en un mar de caos eterno. Una fluctuación extraordinariamente improbable, pero no imposible, que produjo momentáneamente un estado de baja entropía del que surgieron las galaxias, las estrellas, los planetas, la vida, tú y yo. Y que eventualmente, cuando la fluctuación se disipe, todo volverá al caos del que surgió. Pero aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente perturbadoras, porque si aceptamos que nuestro universo ordenado es una fluctuación estadística en un mar de caos, entonces tenemos que enfrentarnos a una pregunta incómoda. ¿Es esta la fluctuación más probable que explica nuestra experiencia? Recuerda, cuanto menor es la desviación de la entropía máxima, más probable es. Una fluctuación que produce un universo entero con 100.000 millones de galaxias es extraordinariamente improbable. Pero una fluctuación que produce solo una galaxia es menos improbable. Y una fluctuación que produce solo un sistema solar es todavía menos improbable. Y una fluctuación que produce solo un planeta es aún menos. ¿Ves a dónde lleva esto? Si seguimos esta lógica, reduciendo la cantidad de orden necesario para explicar nuestra experiencia, buscando la fluctuación mínima que sea compatible con lo que observamos, llegamos a una conclusión vertiginosa. La fluctuación más probable no es una que produzca un universo entero, ni siquiera una que produzca una galaxia, o un sistema solar, o un planeta. La fluctuación más probable que explica tu experiencia actual es una que produce solo lo mínimo necesario para generar esa experiencia. ¿Y qué es lo mínimo necesario para generar una experiencia consciente? Un cerebro. Solo un cerebro. Un cerebro que surge espontáneamente del caos, con todos sus recuerdos ya implantados, con todas sus percepciones ya cargadas, que experimenta un único instante de conciencia antes de desintegrarse y volver al caos del que surgió. Este cerebro tendría la experiencia de haber vivido una vida entera, de tener un pasado, de conocer un mundo exterior con estrellas y planetas y otras personas. Pero nada de eso existiría realmente. Los recuerdos serían falsos, configuraciones casuales de neuronas que surgieron del azar. El mundo exterior sería una ilusión, una percepción sin objeto. El pasado sería una ficción y el futuro no llegaría nunca, porque este cerebro existiría durante un solo instante antes de disolverse. Este es el cerebro de Boltzmann, llamado así por Ludwig Boltzmann, el físico austriaco que fundó la mecánica estadística y que fue el primero en relacionar la entropía con la probabilidad. Boltzmann no propuso esta idea directamente, pero su trabajo llevaba implícita esta conclusión perturbadora que otros desarrollarían después. Y el problema, el verdadero problema, es que si aceptamos las premisas de la termodinámica, el cerebro de Boltzmann es estadísticamente mucho más probable que un universo entero ordenado. Es más fácil, en términos estadísticos, que surja un cerebro solitario con recuerdos falsos que surja un cosmos con 100.000 millones de galaxias reales. Piénsalo de esta manera. Estás aquí experimentando este momento, con recuerdos de tu pasado y percepciones de un mundo exterior. ¿Qué es más probable? ¿Que todo ese mundo exterior realmente exista? ¿Que los 100.000 millones de galaxias estén ahí fuera? ¿Que la historia del universo durante 14.000 millones de años sea real? ¿Todo ello producto de una fluctuación estadística extraordinariamente improbable? ¿O que simplemente seas un cerebro que surgió del caos hace un instante, con recuerdos implantados de una vida que nunca viviste y percepciones de un mundo que no existe, producto de una fluctuación muchísimo menos improbable?
La termodinámica sugiere que la segunda opción es más probable, mucho más probable, incomparablemente más probable. Y esto es demoledor, porque significa que si confiamos en la termodinámica, deberíamos concluir que probablemente no existimos como creemos existir, que probablemente no hay un universo ahí fuera, que probablemente nuestros recuerdos son falsos, que probablemente somos cerebros de Boltzmann que experimentan un único instante de ilusión antes de desvanecerse. Hay algo casi cómico en esta conclusión, si no fuera tan perturbadora. Descartes dudaba de los sentidos, dudaba de la razón, dudaba de la realidad exterior, pero al menos podía aferrarse a su cogito ergo sum, al hecho de que piensa y por tanto existe. El cerebro de Boltzmann acepta que piensas, pero te dice que solo piensas durante un instante, que tus recuerdos son falsos, que tu pasado no existió, que tu futuro no llegará, y que en el próximo instante dejarás de existir y volverás al caos. Es un Descartes llevado al extremo absoluto, un escepticismo que no deja nada en pie, excepto un parpadeo momentáneo de conciencia flotando en el vacío. La teoría de la simulación, que se ha popularizado mucho en los últimos años, plantea algo similar pero menos extremo. La idea es sencilla. Si la tecnología sigue avanzando, llegará un momento en que sea posible simular mundos enteros con seres conscientes dentro de ellos. Como un videojuego extraordinariamente avanzado, donde los personajes son genuinamente conscientes, genuinamente capaces de sentir y pensar, sin saber que viven en una simulación. Si esto es posible, y muchos tecnólogos y filósofos creen que lo es, entonces estadísticamente es mucho más probable que estemos dentro de una simulación que en la realidad base, porque habría muchas más simulaciones que realidades base. Nick Bostrom, el filósofo de Oxford que formalizó este argumento, lo planteó como un trilema. O bien la humanidad se extingue antes de alcanzar la capacidad de crear simulaciones, o bien alcanza esa capacidad pero decide no usarla, o bien estamos casi con seguridad en una simulación, porque si alguna civilización en cualquier lugar y momento del cosmos crea simulaciones con seres conscientes, el número de seres simulados superaría rápidamente al de seres reales, haciendo estadísticamente mucho más probable que cualquier conciencia dada sea simulada. Piensa en los Sims, esos personajes de videojuego que llevan vidas virtuales, con casas, trabajos, relaciones. Ahora imagina que un día la tecnología avanza tanto que un Sim desarrolla conciencia genuina, despierta, mira a su alrededor, ve su casa, su familia, su mundo, todo le parece real, tiene recuerdos, tiene sensaciones, tiene emociones, cree que existe, pero nosotros desde fuera del juego sabemos la verdad. Su casa no existe, su familia no existe, sus recuerdos son código, su mundo desaparecerá cuando alguien apague la máquina. Su vida es un sueño digital, un sueño del que no puede despertar porque no sabe que está soñando. La ciencia moderna no puede descartar que estemos en una situación similar. Hay incluso indicios, aunque débiles y controvertidos, que podrían ser compatibles con la hipótesis de la simulación. La importancia creciente de la información en las teorías físicas modernas, el hecho de que la materia a nivel cuántico se comporte más como información que como sustancia sólida, la cuantización de todo en paquetes discretos, como los bits de un ordenador, incluso la existencia de un límite de velocidad universal, la velocidad de la luz, que podría interpretarse como un límite de procesamiento. Nada de esto prueba que estemos en una simulación, pero nada lo descarta tampoco. Y aquí llegamos a algo que conecta todo lo que hemos explorado en este vídeo, desde Calderón hasta Boltzmann, desde Zhuangzi hasta la teoría de la simulación, desde Descartes hasta Einstein. La misma pregunta reaparece una y otra vez bajo diferentes formas. ¿Cómo sabemos que esto es real? Y la misma respuesta aparece también una y otra vez. No lo sabemos. No podemos saberlo. No hay forma de demostrarlo desde dentro de la experiencia. La filosofía nos lo dijo con argumentos lógicos. La física nos lo dijo con ecuaciones. La termodinámica nos lo dijo con probabilidades. La tecnología nos lo dice con simulaciones. Desde todos los ángulos, desde todas las disciplinas, la conclusión converge. La certeza de que esto es real no es más que eso. Una certeza subjetiva. Una sensación que no puede verificarse. Exactamente igual a la certeza que tenemos dentro de un sueño de que el sueño es real. Pero hay algo que Calderón de la Barca entendió hace más de 400 años y que quizás
sea lo más importante de todo, algo que ni la física, ni la filosofía, ni la termodinámica pueden dar, porque no es un problema teórico, sino práctico. Segismundo, después de todo lo que le han hecho, después de despertar en el palacio y ser devuelto a su torre, después de que le digan que todo fue un sueño, llega a una conclusión que no resuelve el problema filosófico, pero que lo trasciende. Si la vida es sueño, dice, entonces quiero soñar bien. Cuando Segismundo tiene la oportunidad de actuar una segunda vez, cuando finalmente se libera de su torre, no por la droga de su padre, sino por la rebelión del pueblo, ya no actúa como un tirano. No porque haya decidido que la vida es real, de hecho, sigue sin saber si lo es, pero ha decidido algo más profundo, que da igual, que si todo es un sueño, la forma en que sueñas importa, que si nada es real, lo único que queda es cómo vives la ilusión, que la bondad, la justicia, la compasión tienen valor no porque la vida sea real, sino porque son la mejor forma de habitar la experiencia, sea lo que sea esa experiencia. Es un giro extraordinario, casi existencialista. 3 siglos antes del existencialismo, Segismundo no resuelve el problema de si la vida es sueño, lo disuelve, lo hace irrelevante, lo trasciende con una elección que es válida independientemente de la respuesta. Si la vida es real, ¿vivir con bondad es lo correcto? Si la vida es un sueño, vivir con bondad es lo correcto también. La pregunta metafísica queda suspendida, pero la pregunta ética queda respondida. Albert Camus, el filósofo francés del absurdo, llegaría a una conclusión similar siglos después con su mito de Sísifo. Sísifo, condenado por los dioses a empujar una piedra enorme hasta la cima de una montaña solo para verla rodar de vuelta hacia abajo, una y otra vez por toda la eternidad. Un castigo absurdo, sin sentido, sin propósito. Pero Camus nos pide que imaginemos a Sísifo feliz, no porque su situación tenga sentido, sino porque él elige darle sentido. Porque la rebelión contra el absurdo, la decisión de vivir plenamente a pesar de la falta de significado cósmico, es en sí misma un acto de significado. Segismundo y Sísifo están en la misma posición. Ambos viven en la incertidumbre sobre la naturaleza de su realidad. Ambos podrían rendirse al nihilismo, decidir que si nada es real, entonces nada importa. Pero ambos eligen lo contrario. Eligen que importa precisamente porque no saben si es real. Eligen actuar con integridad, no porque tengan garantía de que sus acciones tienen consecuencias, sino porque la alternativa, vivir sin integridad, es peor independientemente de la naturaleza de la realidad. Quizás esto sea lo más profundo que podemos extraer de todo este viaje. No una respuesta a la pregunta de si la vida es un sueño, porque esa respuesta probablemente no existe, sino una postura ante la pregunta, una forma de vivir con ella en lugar de necesitar resolverla. La postura de quien dice, no sé si esto es real, no puedo saberlo, quizás nunca podré saberlo, pero voy a vivirlo como si importara, voy a amar como si importara, voy a crear como si importara, voy a tratar a los demás como si su sufrimiento fuera real y su alegría fuera real. No porque tenga certeza, sino porque elijo vivir así, porque esa elección, sea real o soñada, es lo único genuinamente mío. Calderón lo dijo con la belleza del verso barroco. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Pero añadió algo que a menudo se olvida cuando se cita este monólogo famoso. Añadió que, aún en sueños, no se pierde el hacer bien, que la bondad tiene valor incluso en un sueño, que la forma en que vives importa independientemente de la naturaleza última de la experiencia. Quizás estás soñando ahora mismo. Quizás eres un cerebro de Boltzmann, que surgió del caos hace un instante y que se desvanecerá en el siguiente. Quizás eres un personaje en una simulación que alguien apagará esta noche. Quizás el tiempo no fluye, el futuro ya existe, y tus decisiones son inevitables. Quizás nada de lo que ves es real en ningún sentido objetivo. O quizás sí. Quizás todo esto es exactamente lo que parece. Quizás estás despierto, quizás el mundo existe, quizás tus decisiones importan, quizás el amor que sientes es tan real como parece. No lo sabes, no puedes saberlo. Calderón no podía, Zhuangzi no podía, Descartes no podía, Einstein no podía. Ningún filósofo, ningún científico, ningún sabio de ninguna tradición ha podido resolver esta pregunta. Y quizás esa imposibilidad no sea un fallo sino una característica de la existencia.
Quizás la incertidumbre sobre la naturaleza de la realidad sea la condición fundamental de estar vivo, de ser consciente, de experimentar cualquier cosa. Y quizás lo único que podemos hacer con esa incertidumbre es lo que hizo Segismundo: elegir vivir bien, elegir soñar bien, elegir que la experiencia, sea lo que sea, merezca ser vivida con todo lo que tenemos. Porque al final, si la vida es sueño, es el único sueño que tenemos. Y si los sueños son, este es el nuestro.